En Ituzaingó ya se ha alcanzado la cantidad de 67.000 personas que han vacunado hasta el momento. Sí, es un número por demás interesante y de esos 67.000 vecinos que están vacunados, el dato es que casi el 25% tiene la segunda dosis. O sea que en Ituzaingó se han dado hasta 90.000 vacunas ya, que está funcionando a través de los vacunatorios municipales, que están funcionando en los centros de desarrollo social, en San Antonio, en Zona Sur y en La Torcasita, en Villa Udaondo. Aparte funcionan con sus vacunatorios el hospital del Bicentenario, y el acuerdo que hizo con el gobierno provincial, SUTEBA y IOMA, en la sede de SUTEBA también hay un vacunatorio. El dato importante que tenemos que conocer y seguir trabajando. Ituzaingó tiene aproximadamente 180.000 habitantes. Menores de 18 son aproximadamente 40 a 42.000 personas. O sea que debieran estar inscritos 138.000 personas en Ituzaingó y están anotados alrededor de 110.000. Un trabajo que hay que hacer, que debemos hacer todos, desde la función pública, desde el trabajo social, desde los medios de comunicación, es ver cómo alentamos a esas 28.000 personas de Ituzaingó que no se inscribieron, que se puedan inscribir, para poder ir alcanzando la masa crítica que permita que adquiramos la famosa inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño, que algunos llaman, ¿no? En ese marco, la buena noticia que uno puede transmitir, más allá del trabajo de esta gente, que ustedes le han hecho una nota a la licenciada Garín, y es un equipo que ha puesto el hombro, el lomo, que han estado primero 2 veces por semana, cuando crecieron los casos 3 veces por semana, cuando vino la segunda ola, 5 veces por semana. Y a veces atendiendo a más de 200 personas por día, y esto significa que están directamente expuestos al virus, porque en el famoso triage para ver si el vecino está o no con síntomas COVID y si necesita o no hisoparse, hablan con el infectado. Entonces, yo creo que estos muchachos que trabajan en el operativo de detectar, muchachos y muchachas, la mayoría jóvenes, y los vacunatorios son gente que merece el mismo reconocimiento que los que trabajan directamente en el sistema de salud, adentro de un hospital, adentro de una sala comunitaria y demás. Ese es un reconocimiento que tenemos que hacer. Pero lo destacable es que, así como en la provincia de Buenos Aires se viene vacunando 130.000 personas por día, hubo una semana en que la Argentina vacunó 3 millones de personas, en Ituzaingó estamos avanzando a un ritmo de más de 1.000 vacunaciones por día. Entonces, si nosotros hacemos la proyección entre los que tienen primera dosis, los que ya tienen la segunda dosis, los que están inscriptos y los que faltarían inscribirse, nosotros estamos viendo que de acá a 60 días vacunamos a otros 60.000 habitantes y estamos sobrepasando a los inscriptos, o estamos empezando a acelerar el ritmo de la vacunación de la segunda dosis. Esto nos permite pensar en que no es el final de la pandemia, pero sí el final del momento crítico de la pandemia, porque evidentemente la inmunidad que da la vacuna nos va a llevar a que haya menos contagios, y en el caso de que existan contagios, que sean de menor gravedad. Esto se notó en la segunda ola, donde es cierto que afectó a gente menor de edad, pero sí de menos de 60 años. ¿Nos imaginamos esta segunda ola con los mayores de 60 sin vacunar? Estamos soportando números altísimos de fallecimientos. Si no hubiera sido vacunado la población mayor de 60, el número hubiera sido mucho más alto. Entonces, seguramente las restricciones no van a desaparecer de manera total, pero seguramente, así como el conurbano, Ituzaingó como parte del AMBA, pasó hace pocas semanas de fase 2 a fase 3, podemos estar pensando en que muy prontito vamos a poder pasar a una fase 4, porque el ministro de Salud de la provincia, el doctor Goyán, señalaba el otro día que a los índices que se utilizan, la incidencia, la razón,
la incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La razón, ese mismo número comparado con los 14 días anteriores, de cómo evolucionó o cómo contagia el infectado en un determinado territorio. Ese índice llegó a estar en casi 2 en algún momento, en la cresta de la ola. Los parámetros los consideran críticos después de 1,20 y hoy en Ituzaingó estamos en 1,70, 1,75, con lo cual lo que dice que cada vez que tenemos una cantidad de infectados va a disminuir un 25% a la semana siguiente. Entonces esa proyección, sumado a la vacunación, que es lo que decía el ministro, que hay que tener en cuenta, no es lo mismo esa situación en una población sin ninguna vacuna a una población que está vacunado el 50% de la población. Seguramente eso nos va a dar mayor flexibilidad, menores restricciones, recuperar la actividad económica con otro ritmo, con otra impronta, sin tantos miedos. Lo que tenemos que estar atentos a que seguramente por un tiempo largo más algún tipo de restricción y algún cuidado va a haber que tener siempre. Quizás el barbijo, que hace un año atrás nos parecía algo incómodo, algo que no iba, nos vamos a tener que acostumbrar a seguir usándolo cuando estemos en un contacto social, cuando sepamos cómo tener una reunión prolongada en un espacio pequeño, y bueno, el alcohol, las manos limpias, todas esas cuestiones van a seguir por un tiempo largo más. Pero las grandes restricciones, aquellas que no nos permiten que los chicos vayan a clase, o que no nos permitieron que los chicos vayan a clase, que nos hicieron que algunas actividades deban suspenderse, seguramente con el avance de la vacunación, el cambio de esos índices que analizan los infectólogos, los epidemiólogos, nos van a terminar aconsejando no mucho tiempo más una disminución de las restricciones. Y creo que ese es el elemento principal para decir, bueno, estamos terminando con la parte crítica de la pandemia, no, con la parte crítica de la pandemia vamos a tener que seguir con cuidados, pero mucho menores, y vamos a poder retomar una actividad que será la nueva normalidad. No creo yo que podamos afirmar que en poquito tiempo vamos a estar en una normalidad igual a la previa a la pandemia, pero sí vamos a ir retomando una actividad que nos permita trabajar, pasear, reunirnos, ir a la escuela, que creo que es lo que necesitamos como sociedad. Manteniendo los recaudos y más teniendo en cuenta que el virus va a seguir dando vueltas, quizá con nuevas cepas como surgió ahora la Delta, ¿no? Ese es el otro problema. Avanza la inmunización, que también tenemos que contar que muchos de los contagiados también adquieren un nivel de inmunización por un periodo que nunca sabemos con exactitud, pero también hay ese nivel de inmunización. Pero aparecen nuevas cepas, con lo cual no es raro que una persona que tuvo COVID vuelva a tenerlo. Inglaterra lo demuestra con la llegada de la variante Delta a Inglaterra, volvió a aumentar la cantidad de casos por 10. Estaban en 1.000 y pasaron de una semana a la otra a días de 10 o 11.000 casos diarios. Eso es porque lo que nos dice que los cuidados van a tener que seguir existiendo. No vamos a poder desligarnos de los barbijos, del alcohol, del lavado de manos frecuentes, no vamos a poder hacer actividades que antes hacíamos de otra manera. Seguramente sí nos va a permitir trabajar más tranquilo, estudiar más tranquilo, ir a clase, ir a nuestros lugares de trabajo, reunirnos con nuestras familias, reunirnos con nuestros amigos, y dentro de ese marco va a haber que tener alguna serie de cuidados. Y esperemos que las medidas a la entrada y salida de ciudadanos del país tengan los controles necesarios y que no haya sectores que se enojen y que se opongan a que ese control necesario sea estricto, de manera que no entre a la Argentina la variante Delta, que podría producir una tercera ola. Estaría cruzándose con un nivel de vacunación elevado, pero la verdad que tendríamos que tratar de evitarla.